Ahora vamos a Estados Unidos porque entre el 30 de octubre y el 2 de noviembre cerca de 6.000 presos saldrán de las cárceles de ese país antes de que terminen sus condenas. Así lo informó el diario The Washington Post. El Departamento de Justicia tomó esta decisión para aliviar la sobrepoblación de los centros de reclusión y también rebajar lo que ellos califican como penas severas impuestas en delitos relacionados con drogas, como posesión, consumo o venta. 2/3 de estos presos serán trasladados a centros de reinserción o se les confinará en sus hogares hasta que se pongan en libertad bajo vigilancia, mientras que los que son extranjeros serán deportados. El presidente Barack Obama impulsa en el Congreso una reforma del sistema de justicia penal con el fin de reducir las penas por delitos no violentos relacionados con drogas que afectan principalmente a los hispanos y a los afrodescendientes. En el país hay cerca de 2 millones de personas privadas de la libertad, lo que significa que la nación tiene el 25% de los presos del mundo, es decir, que supera a China y a toda Europa unida. Esta liberación será la más numerosa que se ha producido en Estados Unidos. En la tarde de fin de semana saludamos en Nueva York a Luis Montes, analista político demócrata, y también a Anthony Verdugo, analista político republicano, quien está con nosotros desde Miami. A ambos una buena tarde, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, muchas gracias. Un placer tenerlos a los dos. ¿Hay algún riesgo, algún peligro de que estos 6.000 reclusos salgan a las calles? ¿Cómo lo ven ustedes? Comienzo con el señor Verdugo. Bueno, la razón que estas personas están en la cárcel, primeramente es porque fueron encontrados culpables de un delito, una felonía. Los que se van a ser deportados inmediatamente, no hay problema con esas personas, porque esas personas no van a estar aquí, no van a representar amenaza a los Estados Unidos, aunque a sus propios países posiblemente sí. Con respecto a el impacto que va a tener sobre los Estados Unidos, las personas que estaban traficando en drogas, no se saben cuántos fueron de esos 6.000 prisioneros y no se sabe, nunca se reportó si traficaron drogas a niños o adultos. Entonces, por lo tanto, yo creo que la seguridad pública es la prioridad, no la comodidad de las prisiones o el hecho que hay demasiado encarcelados. Esa es un problema secundario, una prioridad secundaria. La primera prioridad es la población y la seguridad pública. Y es muy fácil decir aquí en este programa, bueno, esas personas nada más que estaban traficando, que es un delito mayor, o estaban consumiendo o poseyendo. Pero no sabemos el impacto que tuvo sobre las familias, la razón que fueron encarcelados. Entonces, es muy fácil, si uno no fue impactado por el tráfico de esas drogas o por la persona que lo consumo o poseía esa droga, que haya cometido un crimen, es muy fácil decir suéltalo. Pero tenemos que pensar en esas familias que fueron las víctimas. Y por lo tanto, yo de verdad que no creo que es una buena idea con respecto a la seguridad pública. Señor Montes, ¿acertada esta decisión? Buenas tardes, señor Sánchez. Esto es parte de un proceso integral que se ha venido haciendo no solo a nivel federal, sino que a nivel local, donde esto representa un gran golpe al erario desde gobiernos locales hasta gobiernos federales. El aproximado aquí en el noreste para tener a una persona encarcelada, que muchas veces lo que Rivera requiere es un tratamiento de salud mental, es alrededor de $90,000 para personas mayores de 18 años. Y esto casi se triplica a alrededor de $200,000 cuando esta persona es menor de edad. Y esto es precisamente el problema que se está viendo ahorita. Tenemos un gran déficit, tanto a niveles locales en muchos estados, y parte de esto es eso, que es cuando se debería estar tratando el tema como un tema de salud mental. Muchas veces son gente que está adicta, problemas de la heroína, especialmente que en el noreste eso se ha dado mucho, y estas son cuestiones que deberían de ser tratadas de manera integral, no solo, el hecho de que he cometido un crimen, sí, es un crimen, ¿verdad? Consumir y muchas veces traficar ese tipo de drogas, pero a la larga lo que en realidad es un problema de salud mental, es un problema que debería ser tratado por personas responsables en cuestiones médicas, y no deberían de darse
este tipo de penas severas que aquí en Nueva York se conocen como las penas Rockefeller, que de hecho hace 7 años fueron reformadas y han permitido, y lo que hay que trabajar es en el nivel de reincidencia de mucha de esta gente. Que ¿cómo se baja este nivel de reincidencia? Es precisamente proveyéndoles alternativas y los recursos, no solo los recursos de seguridad pública, sino que los recursos también sociales, como proveerles entrenamiento para trabajos, para que puedan ellos pasar de la transición, de pasar de una vida, obviamente en cárcel, a una vida productiva en el exterior. Vuelvo con el señor Verdugo. Esta reforma del sistema de justicia penal que pretende, que aspira el presidente Barack Obama en el Congreso con el fin de reducir las penas por delitos no violentos relacionados sobre todo con drogas. ¿Esto no podría conllevar a que las calles de Estados Unidos precisamente se tornen más violentas? Ese es el problema. Cuando estamos hablando de personas que están traficando en drogas, yo no diría que eso es un crimen menor. Ese es un crimen mayor, especialmente cuando están traficando drogas a niños, en donde lo están esperando cuando salen de las escuelas en ciudades grandes, como hemos visto en el pasado. Y eso conlleva a mayor crimen de violencia en nuestros barrios, en nuestras calles y en nuestra sociedad. Una vez que una persona es adicta a la droga, esa persona tiene que conseguir dinero para su hábito, su adicción. Y muchas veces lo que hace es acude al crimen de violencia, al robo, al asalto, para poder conseguir el dinero para seguir comprando esas drogas. Porque los que trafican en droga, el propósito de ellos es hacer a personas adictas a esas drogas, porque esa es su clientela, de ahí es en donde ellos viven. Y por lo tanto yo creo que hay que tener mucho cuidado, especialmente con las personas que están traficando drogas en nuestras calles, sean adultos o menores, pero especialmente a menores, en este programa de reforma, porque esta reforma puede conllevar consecuencias muy serias. El hecho del tratamiento, yo creo que eso es algo que se puede discutir, pero soltarlos a la calle, anticipado, sin haber cumplido las sentencias que le dieron, yo creo que ahí es en donde está el problema mayor. No en cómo se trata y se cuida cuando están en custodia. Eso sí, hay amplio, yo creo, amplio terreno para debate y para discusión. Señor Montes, el microtráfico precisamente no es el que pues genera precisamente o soporta la industria como tal del narcotráfico, que es lo que más afecta a los Estados Unidos. ¿No le preocupa esta situación? Las estadísticas de la última década contradicen obviamente esa tendencia que se trata de vender. La realidad es que en la última década el consumo de droga ahí se ha incrementado, pero no así los crímenes a nivel nacional. Incluso si se va a regiones, hay regiones que han tenido un mayor decrecimiento de las estadísticas de crímenes. Aquí en Nueva York, por ejemplo, ¿verdad? Esto es un problema, de nuevo, es un problema que tiene que ser tratado de una manera integral. Es un problema que no solo, si bien es cierto, es necesaria la seguridad pública, es un elemento vital. Pero también hay otros componentes y hay que ir a la verdadera causa. El tráfico de drogas o la persona que se mete en drogas es simplemente un síntoma de un cáncer. No se está tratando, esto no se está tratando. Si usted va a ir a tratar ese problema por sí solo, no está tratando en realidad el cáncer. Lo que está tratando es un síntoma del cáncer. Entonces, el verdadero reto aquí es cuál es el cáncer. Y el cáncer muchas veces se da por la falta de recursos y la falta de inversión. Ahora, en lugar de estar pagando $90,000 al año por tener a una persona encarcelada, pagar $200,000 por tener, deberíamos de estar hablando de estar haciendo estos programas a nivel parvulario o antes incluso la parvularia, lo que aquí en Estados Unidos se conoce como Early Education, Early Childhood Education. Y esto es precisamente en la etapa donde ahora los modelos a nivel nacional se están enfocando para que cuando los niños lleguen a la escuela intermedia, que es normalmente de quinto, sexto, séptimo grado, donde hay ya se empiezan a ver indicios de personas que ya sea van a ser parte de pandillas o van a ser parte de uso de drogas, entonces ya para ese entonces ya se les ha creado o se les ha ayudado a crear un carácter que sea suficientemente fuerte para prevenir esto. Entonces se está trabajando en la prevención. Si bien vamos a invertir un poco más en la prevención parvularia,
esto a la larga, como gobierno, puede significar un gran ahorro en el largo plazo. Señor Verdugo, ¿no suena lógico cuando 25% de los presos del mundo están en Estados Unidos, superando a China y a toda Europa unida? ¿No es lógico, y como lo dice el señor Montes, que también va a significar un ahorro para el Estado? Bueno, primeramente, los Estados Unidos representan el 6% de la población en el mundo, pero 25% de los presidiarios, de la población presidiaria. Eso es un problema, sin duda, número uno. Pero no todos están ahí por droga, están ahí también por violaciones, por asesinato, etc. Pero cuando viene el problema de la droga, hay dos puntos aquí que hay que hacer. Número uno, en los 80, cuando el presidente Reagan estaba combatiendo la droga, él combatió dos partes. La parte de intercesión para que no entraran las drogas a los Estados Unidos, pero también la parte del mercado, porque si no hay mercado, no importa toda la droga que trafiquen, nadie la va a comprar. Y por supuesto, se pueden combatir ambas partes de este problema, porque son dos componentes muy importantes que simultáneamente se tienen que atacar. Lo que es el mercado y lo que es también el tráfico de la droga. Pero la otra parte también es que cualquier reforma que se haga en estos casos, especialmente cuando estamos hablando de soltar presidiarios anticipados de su sentencia, de haber cumplido su sentencia, yo creo que hay que hablar con las familias que fueron víctimas. Aquí, cuando nosotros hacemos alguna reforma de crimen, no nos guiamos por estadísticas, nos guiamos por las víctimas. Y creo que las víctimas, las familias, los individuos que han sufrido las consecuencias de lo que es el tráfico de la droga y el uso y el consumo de la droga, creo que esas personas son las personas con que se tienen que hablar y consultar para que cualquier reforma que se haga sea una reforma sensata y que vigile por la seguridad pública de nuestra población. Ahora, hay algo que no me queda claro. ¿Habrá ahorro o más gasto para Estados Unidos cuando se va a rehabilitar a estas personas? Bueno, yo creo que esa es una pregunta que en realidad todavía no se ha podido contestar. No creo que hay suficiente información para indicar si va a haber ahorro o no, pero uno no le puede poner el precio sobre la vida de una persona. Y por lo tanto yo creo que hay que ir más a la parte humana de las víctimas que han pasado los crímenes y que han pasado las consecuencias que han pasado por la presencia de drogas ilícitas, ilegales en nuestra sociedad. Y yo creo que ahí es donde tiene que estar nuestra prioridad mayor. Porque le digo una cosa, si estamos hablando de que son $90,000 por presidiario, cualquier crimen violento causado por la droga, entre el proceso de las cortes y el proceso de las demandas y todo, va a superar eso. Por lo tanto, yo creo que aquí se tiene que enfocar tanto en lo que es el costo financiero, pero sino el costo humano, especialmente cuando estamos hablando de nuestros hijos, que son los más vulnerables en el caso del tráfico de la droga. Luis Monte, en Nueva York, le escuchamos. Es interesante ver cómo ahora, desde una perspectiva republicana, se está tratando de alejar del tema fiscal, que supuestamente eso es una de las fortalezas del Partido Republicano. A ellos les gusta hablar mucho del tema fiscal y del ahorro, que muchas de las medidas que se hacen de parte del gobierno puede generar. Y esto es precisamente lo irónico de este tema en estos momentos, que estamos viendo que hay un ahorro significante en parte de programas públicos, en parte de la dependencia, en programas que podemos implementar para que esta persona no reincida en este tipo de actividades. Y obviamente ¿verdad? Estamos ahora hablando del tema humano. Ojalá que así habláramos en el tema de migración, donde el costo-beneficio, obviamente el lado humano en el tema migratorio es mucho más importante y a pesar de que hay un gran beneficio económico en el tema migratorio también. Entonces es un poco irónico. Ahora, lo importante es ver, ¿verdad? En este tema
es que a la par de cualquier reforma tiene que haber una parte de la reforma del sistema judicial, porque parte del problema, parte de la razón por qué estas personas terminan en las cárceles y terminan con estas grandes sentencias es porque las personas, ¿verdad? Muchas veces de ellos carecen de recursos y no pueden pagar un buen abogado, ¿verdad? Un abogado que vemos que hay muchachos, por ejemplo, que se meten en problemas y que de repente solo les dan una palmadita en la mano y salen con probation, con comprobación, ¿verdad? En términos de probatoria de 5 años o lo que sea. Y entonces ellos pueden salir a las calles como que si nada ha pasado. Obviamente esto es parte de la reforma que ha presentado el presidente Obama y creo que es importante para que la ley obviamente aplique de una manera más igualitaria y en realidad lo podamos ir avanzando y tratar de llegar a ese punto donde la ley sea verdaderamente igual para todos. Hay algo que no me queda claro. Algunos son extranjeros, van a ser deportados a sus países de origen. ¿Eso es así de fácil? ¿Cómo llegan ellos a esos países? ¿Como prisioneros o quedan en libertad? ¿La decisión es tal cual? Estos son como están llegando ahorita, por ejemplo, las muchas personas que son deportadas ¿verdad? A los diferentes países. No, ellos no han cometido ningún delito en su país de origen, por lo tanto ellos no pueden ser procesados como tal. Ellos ya cumplen una sentencia aquí, llegan a sus países de orígenes trasladados por el Departamento de Inmigración de aquí de Estados Unidos y luego llegan allá, son fichados para tener más o menos un control sobre ellos, sobre las actividades que van a realizar pero son ciudadanos libres en los países de origen. De hecho, eso es parte del problema que mucha gente discute sobre el problema de pandillas, que lo que se dio en 1996 en Estados Unidos, cuando esta deportación masiva de muchos miembros pandilleros llegaron al Triángulo Norte de Centroamérica, tanto a Guatemala, Honduras, El Salvador y a otros países, pero llegan y obviamente encuentran un suelo fértil allá en estos países y se crean, ¿verdad? Ya las grandes, digamos, subsidiarias de las pandillas de aquí de Estados Unidos, como la MS, la MC-13, el Barrio 18 y todo lo demás que después conlleva a la crisis de pandillas que de hecho están viviendo ahorita los países centroamericanos en estos momentos. Le doy la palabra ya para terminar a Anthony Verdugo. Sí, bueno, el Partido Republicano, déjeme hablar un momentico de la migración, no desviarme, pero el Partido Republicano tiene diversas opiniones acerca de la inmigración y si su invitado me conociera, supiera que el mismo preocupación que tenemos con las personas humanas en el tema de la droga y la reforma de crimen es la misma que tenemos nosotros con la inmigración. La inmigración en el Partido Republicano no es solamente una opinión, pero son diversas y creemos que se tiene que aplicar ese toque humano a las familias inmigratorias y combatir la xenofobia y la retórica antimigratoria que la Coalición Familiar Cristiana ha hecho como organización de derechos humanos. Pero regresando al tema de la reforma de crimen, creo que el presidente Reagan en los 80 hizo lo correcto, o sea, combatir el tráfico de las drogas, pero también invertir en nuestra generación de jóvenes para combatir lo que es el mercado, el desarrollo de ese mercado, porque sin ese mercado, no importa lo que trafiques, nadie va a comprar, no va a haber mercado. Pero a la misma vez tiene que haber consecuencias por estas felonías y es muy fácil nosotros sentarnos aquí y hablar de estos temas sin haber sido las víctimas. Cualquier reforma criminal necesita que las víctimas participen y sean parte de este debate y de esta discusión para asegurar la seguridad pública para todos. Anthony Verdugo, analista político republicano desde Miami. Luis Montes es analista político demócrata desde Nueva York. Quiero agradecer a ambos por estar con nosotros aquí en la tarde fin de semana.